llegó el momento de la participación de Francisco Ruiz, politólogo, doctor en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático, autor de la columna Leer entre líneas, que usted también puede consultar, entre otras plataformas, en uniradiobaja.com. Usted lo encuentra además en redes sociales como FRuizMX. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, estimado David. Muy bien, con el gusto de saludarte. Aquí estamos a sus órdenes como cada martes. Oye, el título de tu entrega el día de hoy, muy puntual y con muchas oportunidades, digamos, de extenderla a tantos ámbitos, no solamente de la administración pública, de la política y del gobierno. Totalmente. Fíjate que dicen por ahí que pues el mundo no está hecho de buenas intenciones y es una realidad, ¿no? Si bien hemos tenido gobernantes a lo largo de la historia de nuestro país, en nuestro estado, en el propio municipio de Tijuana, la realidad es que, bien intencionados, la realidad es que esto no basta, ¿no? Necesitamos resultados que sean tangibles, que los podamos percibir día con día los ciudadanos. Y uno de ellos, evidentemente, refiere a la transparencia, ¿no? Mucho ya se ha hablado de este tema, el tema que más allá de ser un tema de moda o una efervescencia, sin duda alguna la transparencia y la efectiva rendición de cuentas son un deber permanente al cual debe de responder quien ejerce o quien tiene la responsabilidad de la administración pública en cualquiera de sus niveles. Sin embargo, a pesar de que ha evolucionado tanto las instituciones como los procedimientos, en México sin duda alguna sigue siendo un tema pendiente, y hablo de la efectiva rendición de cuentas. ¿Por qué hacer la aclaración de la efectiva? Bueno, porque muchas veces el gobernante, el funcionario, considera que por el hecho de cumplir de una manera hasta cierto punto tergiversada, ya no tiene mayor responsabilidad con respecto a la rendición de cuentas, cuando, insisto, es algo permanente, sobre todo a lo que tenemos derecho los ciudadanos. Aún tenemos pendiente mecanismos que nos permitan exigir resultados y exigir explicaciones, rendición de cuentas de una manera directa, de una manera también ágil, siempre respetuosa, por supuesto, pero sin perder de vista que pues al final del camino, como se diría coloquialmente, los dueños del negocio somos nosotros los ciudadanos, ¿no? Y los recursos, tanto materiales, económicos como humanos, que se manejan, de los cuales dispone el Estado mexicano, pues al final del camino le pertenecen a la ciudadanía, a la población. Antes es cierto que era un poco más, menos cuidadoso, ¿sí? Menos cuidadoso el aspecto de la rendición de cuentas, de la transparencia. Un ejemplo de ello era cada 1 de septiembre el informe de gobierno del presidente de la República, que en ese momento se encontraba gobernando el país, donde los vítores, la parafernalia sobraban, y no era otra cosa más que la ratificación de un besamanos, de una manifestación pública. Era una manifestación pública de los políticos que querían quedar bien con el gobernante, donde el 1 de septiembre se trataba del día del informe, se convirtió en una fiesta para el presidente, en el día del presidente, donde recordaremos, había incluso desfiles, el confeti, estos discursos tediosos y prolongados, donde había toda una ceremonia para recibir
acompañaban desde Palacio Nacional hasta San Lázaro, que es la sede de la Cámara de Diputados, y quienes lo recibían en la propia Cámara de Diputados y lo acompañaban hasta la tribuna para después escoltarlo de nueva cuenta en este mismo camino. La realidad es que, insisto, se trataba de una ceremonia bastante fastuosa, una ceremonia donde pues se dejaba muy en clara la sumisión por parte no solo de la persona, sino también de quien ostentaba una responsabilidad pública. Y esto fue evolucionando. Para tener nada más un referente histórico, no hay que perder de vista que se trata de una actividad que es regulada por la ley mexicana y que, insisto, como referente histórico tiene la primera aparición en la Constitución de 1824, donde se establecía que el presidente de la Federación, que era el título que se le daba en ese entonces, debía de acudir a la apertura de sesiones del Congreso y dar un discurso, mas no se establecía propiamente que fuera un informe, sino un discurso. Y en el caso de la Constitución ya de 1857, ahí sí se va a hablar del presidente de la Unión, donde va a establecer que debe de rendir un informe, es decir, un discurso en el cual explique el estado que guarda la nación. Ya para 1917 se va a dejar mucho más asentado cuál va a ser este procedimiento. El primero de ellos, de acuerdo con las referencias que encontré, fue Venustiano Carranza, y con él va a iniciar esta tradición que pues tanto caracterizó a los presidentes del siglo XX, particularmente a los presidentes del PRI, que fueron los que más tiempo gobernaron. No hay que perder de vista que no gobernaron todo el siglo XX, sin embargo sí la mayor parte, y al final del camino pues no se tenía la manera de participar directa, abierta y específicamente para establecer un diálogo que fomentara la rendición de cuentas entre los representantes del pueblo mexicano, que eran los diputados, o que son, mejor dicho, los diputados, y el presidente de la República. Digamos, el mayor alcance, el mayor logro que se tenía es que los representantes de cada fracción parlamentaria, entendiéndose que son los grupos de cada partido político, tiene en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, lo que hacían era establecer un posicionamiento frente a el informe que aún no se había presentado, y siempre lo hacían antes de que llegara el primer mandatario. Recordemos que la primera ocasión que va a haber una interrupción que se convirtió en un hecho histórico es con el expresidente Miguel de la Madrid, y después lo vamos a estar viendo ya de una manera más constante, algo que se presumió mucho en su momento como una muestra de democratización y precisamente de apertura. Sin embargo, sí, insisto, seguimos teniendo esta deuda que me parece histórica. Cuando se le pone fin a este ceremonial, bueno, recordemos que en 2006 los legisladores simpatizantes del entonces ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador toman el Congreso, le impiden al entonces presidente Vicente Fox acceder al salón de plenos, y se ve en la necesidad de entregarlo en el vestíbulo en manos del presidente del Congreso. Entonces, ya teniendo como referente esta situación, decidieron hacer una reforma en la cual permite al presidente que se encuentre en ese momento hacer entrega de su informe por escrito, y no lo tiene que hacer de manera personal, ya puede mandar a alguien. El último que se presentó en San Lázaro para entregarlo, aún sin tener ya la obligación, porque se había reformado ya
la norma fue Felipe Calderón. ¿Por qué? Bueno, porque si bien no obliga al presidente a asistir de manera personal, tampoco le prohíbe que lo haga. ¿Cuál es aquí el reto? Pues más allá de las proezas tanto presidenciales como de las propias legislaturas, aquí el reto, insisto, es que se requiere urgentemente de una efectiva rendición de cuentas. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, en la iniciativa privada existe algo que son los planes o los programas de trabajo y los informes que habrán de presentarse en diferentes materias y en diferentes momentos. Si bien estas dos figuras existen dentro de nuestro país bajo un marco legal, no existen las especificaciones con las cuales deben de cumplir. Si hacemos una comparación entre el Plan Nacional de Desarrollo del presidente López Obrador y del presidente Enrique Peña Nieto, con Felipe Calderón y demás, pues vamos a encontrar una serie de diferencias bastante notorias, en las cuales algunos, por ejemplo, incluyen indicadores y otros no lo hacen. ¿Por qué? Bueno, porque entre menos indicadores tengas, menos facilidad va a tener la sociedad de tener un comparativo y en consecuencia exigir resultados de lo que se comprometió. En este caso tenemos que la actual la virtual presidente electa de México, aquí hay que recordar que es virtual porque todavía está pendiente la calificación de la elección y la entrega de la constancia, derivado de que no se han designado los magistrados que están pendientes en el Tribunal Electoral, pues presentó, como lo marca la autoridad y la ley, las plataformas electorales de los partidos políticos que la abanderaron, así como los compromisos a los cuales se suscribió a través de del proyecto de nación que presentó. Sin embargo, insisto, aún está pendiente que una vez que haya ya entregado su constancia, haya rendido protesta, deberá de presentar su Plan Nacional de Desarrollo, y tenemos todavía esta ambigüedad, lo que va a provocar que no tengamos un comparativo claro entre lo que se está comprometiendo el gobernante entrante y lo que realmente está cumpliendo. Allende de que recordemos que cada presidente tiene la mala costumbre de ir haciendo un acumulativo año con año de lo que ha venido cumpliendo o de lo que ha venido realizando, en lugar de hacerlo de una manera independiente. ¿Cuál es el propósito? Pues obviamente que se inflen los números y que los resultados se vean mayores. En fin, la verdad es que seguimos teniendo un gran reto, y aquí lo que debemos de enfatizar es que la rendición de cuentas no tiene ni consigna ni color, solo resultados, y esos son los que nos surgen, resultados positivos, generales y tangibles. Sin duda, Francisco, y bueno, tú retrataste muy bien la fotografía más amplia de esta temática, pero pues también me hiciste recordar pues otras situaciones como pues los altibajos que hay en estos temas en otros niveles, ¿no? Por ejemplo, pues durante la administración de Peña Nieto, pues el nombramiento de Virgilio Andrade para que le evaluara, y después saliera a decir, no, jefecito, pues todo bien con usted, ¿no? O pues hoy una de las publicaciones que tiene Animal Político es la revelación de que la Fiscalía de Hertz se gastó más de 140 millones de pesos para rastrear celulares, pero solo justifica el uso en 0.24% de 135,000 casos. En fin, es un mundo el desglosar ese gran tema que trajiste hoy a la mesa, Francisco, pero te decía, finalmente, primero, la fotografía más amplia desde quien dirige los destinos de un país completo, ¿no? Totalmente, y lo que señala es, bueno, al final del camino cumplen a medias porque terminan siendo juez y parte. Exacto. Ese es uno de los puntos más importantes que siempre hay que tener sobre la mesa. Francisco, muchas gracias. Que tengas un excelente martes. Buen día. Igualmente, muchísimas gracias. Es Francisco Ruiz.